Gloria, gloria a Jesús. Mi alma te adora, Dios de gloria. Libro de amor, libro de amor, libro de amor. Gloria a Jesús. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y vamos a estar leyendo, amado, la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra dicen así. Gloria a Jesús. Porque no hará nada Jehová. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Vamos a leerlo de nuevo. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hemos acabado de leer. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Dios de gloria, habla a tu pueblo. Espíritu Santo, habla a tu pueblo una vez más. Habla a los amigos, cada persona, Dios de gloria, que está en sintonía. Háblale en esta hermosa mañana para gloria y honra tuya. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a estar, amado, ministrando la palabra del Señor en esta hermosa mañana bajo el tema: todavía hay profetas. Amén. Ese va a ser el tema en esta mañana. Todavía hay profetas de Jehová. Gloria al Cordero de Dios, amado. Y todo quizás hemos leído, quizás todo este versículo, amado, que acabamos de leer está muy claro. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Este versículo que acabamos de leer está muy claro. Los profetas, amados, son gente con palabra de Dios en la boca. Los profetas son gente que tienen los oídos en el cielo y la boca en la tierra, para hablar el secreto, para hablar de algo que viene, de algo que va a acontecer. Aún la Biblia dice, amado, que un pueblo sin profetas se corrompe. La Biblia habla y especifica, amado, que gloria al Cordero de Dios. Aún la Biblia dice que mientras Jesús caminó en esta tierra, él decía, no hay profeta con honra en su tierra, pero hay profetas. Amén. Gloria al Cordero de Dios. La Biblia, si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia desde la antigüedad, allí está un hombre llamado Elías, que fue un profeta de Jehová, un hombre llamado Eliseo. En la Biblia se encuentran diferentes profetas. También se encuentra el profeta Samuel, el profeta Natán. Dice, amado, que Elías fue el profeta, amado, que profetizó. Aquel hombre que dijo que no iba a llover por su palabra y no llovió. Dice, amado, Elías fue aquel profeta que oró para que descendiera fuego del cielo y descendió fuego. Eliseo, amado, fue aquel profeta, gloria al Cordero de Dios, que oró también por un niño y fue levantado de entre los muertos. Eliseo fue uno de los profetas, o el profeta que hizo que el hacha descendiera cuando se le perdió a aquellos jóvenes. Eliseo fue el profeta, amado, que estaba escondido mientras le decía, mientras el pueblo, aquel rey
tenía guerra con Israel. Y dice que Eliseo estaba en el secreto. Y dice que ahí Dios le mostraba en el secreto todos los pensamientos de aquel rey. Y el rey se turbó y comenzó a preguntar: ¿quién de nosotros es el chivato? ¿Quién de nosotros está a favor del rey de Israel? Y uno se levanta y dice: no, Señor mío, aquí no hay ningún chivato, aquí no hay ningún mentiroso, sino que Eliseo, el profeta Eliseo, está en medio de ellos. Y a él Dios le revela lo que tú dices en tu cámara más secreta. Allí está el profeta Samuel. El profeta Samuel, amado, fue aquel hombre o aquel niño, gloria a Jesús, que se mantuvo en el templo mientras dice la Biblia que los hijos de Elí, amado, estaban haciendo y deshaciendo. Y Elí, amado, se le hubiera ido la visión. Dice, amado, que allí se estaba preparando un niño. Dios estaba preparando, y aquel profeta fue aquel que ungió, gloria al Cordero, a Saúl. Fue aquel profeta que ungió a David. Pero también hay otro profeta llamado Natán, que dice que cuando David pecó, hizo lo malo delante de la presencia de Dios, dice que Dios mandó a aquel profeta llamado Natán a donde David, y le dice: había un hombre, había un rey que nada más que tenía muchas corderitas, un rey que tenía muchas, amado, muchos bienes. Y dice que también había un hombre, y dice que aquel rey cogió la corderita de aquel hombre, y de repente Natán le decía, David, y Natán le dijo: ¿y qué hay que hacerle a este hombre? Y David dijo: no, este hombre es digno de muerte, este hombre hay que buscarlo, hay que matarlo, porque lo que este hombre hizo es digno, merece la muerte. Y Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Y le mencionó sobre la sierva de Uría, gloria a Jesús, sobre la mujer de Uría. Y David, amado, se humilló. Pero, amado, hablar de profeta es hablar de gente que no tiene miedo de hablar lo que Dios le muestra. Por eso aquí dice en el libro de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en esta mañana, amado, yo quiero hablar de una visión que Dios me dio el sábado, gloria a Jesús. Pero antes, amado, de esa visión que fue el sábado, el viernes estaba predicando en un lugar, y mientras predicaba en ese lugar, amado, era en Brisa, de aquel lado de la pista, y mientras predicaba, amado, de repente, amado, vimos la gloria de Dios moverse de una manera en especial. Amado, no acostumbro a hablar de lo que Dios ha hecho y hace en los lugares a donde Dios me permite ir, pero vimos la gloria de Dios moverse allí de una manera en especial, amado, en medio de que estábamos predicando, amado, vimos la mano de Dios moverse. De repente comenzó a llover, amado, y las almas estaban allí, amado, sedientas, estaban allí. Y en medio, amado, de la lluvia, la gente se convertía. Yo hacía el llamado y la gente venía a los pies de Dios en medio del agua, amado, mientras llovía. Habían almas, amado, que necesitaban a Cristo. Esa noche que fue el viernes pasado, amado, se convirtieron más de 10 personas en aquel lugar. La gloria sea de Dios. Pero cuando termino de ministrar, termino de predicar, que voy rumbo a mi casa, una persona se acerca a mí y me dice: varón, tuve una revelación con usted, gloria a Jesús. En medio de esa revelación, ella no me la contó en ese mismo instante, pero me mandó el audio de lo que ella se reveló, de lo que ella se soñó conmigo. Y ella dice que estábamos en un lugar, amado, ponga mucha atención, estábamos en un lugar, y en ese lugar a donde estábamos, ella me dice que parecía que era un restaurante. En ese lugar parecía un restaurante. Y dice ella, amado, que ella entró a aquel restaurante, y mientras ella se sienta allí, la puerta de la cocina donde se preparaban los alimentos que le iban a dar a las personas que iban a aquel lugar, dice que, amado, ella veía hacia adentro, ella veía hacia aquella cocina, y mientras ella veía, amado, dice que ella veía cómo habían personas que preparaban los alimentos que le iban a dar a la persona. Y ella me dice, amado, a través de ese audio,
que ella ve cómo la gente para la comida como desabrida, sin ánimo, sin amor. Y ella me dice que ella ve que yo voy entrando por aquel restaurante y de repente ella se sorprende al verme entrando vestido de cocinero, vestido de chef. Y cuando ella me ve vestido de esta forma, ella me pregunta: varón, pero usted es cocinero, usted es chef. Y yo le digo a aquella persona: amado, sí, sierva, yo soy chef, yo soy cocinero. Y yo seguí a mi lugar de trabajo, a mi lugar y cuando, amado, ella me dice que yo estoy preparando una bandeja de comida, de alimento. Y ella me dice que ella ve que yo preparo aquel alimento con amor, con alegría y con mucha decoración. Al igual que aquellas personas que estaban allí, que prepararon los alimentos, ellos lo preparaban seco, sin amor, sin alegría, todo tirado. Pero ella ve que ella le llama la atención de la forma en la que yo estoy preparando el alimento, en la que yo estoy preparando la comida. Y ella me dice que yo la estoy preparando con amor, con alegría y la decoro con muchas flores, aquella comida, amado. Y ella me dice que ella veía aquellas flores que yo le ponía a aquella comida, ella la veía como que eran flores espirituales. Gloria al Cordero de Dios, amado. Y mientras ella despierta, dice que ella de repente tiene que decirme esta revelación. Y esto fue lo que ella me dio, amado. Y prácticamente yo entendí la visión, yo entendí la revelación, amado, del alimento espiritual, del alimento que hay personas que están preparando el alimento espiritual y no lo están preparando con amor, con alegría, lo están preparando seco. Y yo le decía a aquella persona: Dios me ha permitido a mí dar el alimento con amor, con alegría, con mucha decoración. Gloria al Cordero de Dios. Esto fue el viernes, amado, y el sábado en la noche, amado, yo tuve una revelación y yo quiero que usted esté pendiente. Gloria a Jesús. Que usted escuche esta revelación, amado, que Dios me dio. Gloria al Cordero de Dios. Al final te daré mi número, por si usted quiere que yo le mande el video, porque Dios me dijo que tenía que dar esta revelación. Dios me dijo que yo tenía que dar este mensaje que Él me hubiera mostrado, amado. Y mientras yo estoy en mi casa, en eso de las 2 de la mañana, Dios me mete en una visión, amado. Y en la visión que Dios me mete, en la visión que Dios me entra, amado, de repente yo estoy en un lugar, pero en ese lugar donde yo estoy está lleno de gente, está lleno de personas, amado. Pero a través de que está lleno de gente, amado, yo puedo ver muchas personas que mueren. Yo puedo ver un caos terrible como nunca antes visto encima de esta tierra, amado. Y cuando yo veo ese caos, que yo veo que hay personas, amado, que le están sacando corriendo. Y mientras estas personas la sacaban corriendo, amado, yo sé que muchos han visto películas de China, donde se usan unos carros con 2 ruedas y hay una persona que va adelante jalando aquel carro, amado. Y en esa visión yo pude ver un carro de esto, pero veía en ese carro, amado, mientras yo salgo del lugar donde estoy y voy corriendo a aquel lugar de donde están sacando las personas corriendo y la persona muerta, amado. Yo voy a aquel lugar y están sacando a esta persona en carro de eso, mucha gente, amado. Y mientras yo me acerco a aquel lugar, amado, yo estoy viendo personas con llaga en su cuerpo. Estoy viendo personas con mucha llaga. Y aquellas llagas tenían pus. Y cuando aquellas llagas se explotaban, amado, de aquellas llagas salían pus. Y esta pus, amado, podría el cuerpo de aquella persona. Amado, yo veía personas como su cuerpo se le podría. Personas, amado, como caían muertos, porque el cuerpo de ellos se iban pudriendo por parte. Y Dios me decía: es necesario que tú hables de esta enfermedad que va a causar un caos en el mundo.
Y yo veía personas como, amado, yo veía como a personas el cuerpo se le comenzaba a podrir por parte. A unos se les podrían, amado, los ojos, a otros se les podría la cabeza, a otros se le iba podriendo una parte del cuerpo, del pecho, amado. Y mientras yo, amado, caminaba a aquel lugar de donde estaban sacando a esa persona, amado, con esta enfermedad, de repente mi cuerpo comienza a elevarse en las alturas. Mi cuerpo comienza a descender hacia las alturas, amado, y mientras yo estoy descendiendo, de repente yo aparezco en un lugar. Amado, escucha bien. Yo aparezco en un lugar, y en el lugar donde yo aparecí, amado, yo comienzo a ver muchas bocinas. Pero a través de que comienzo a ver muchas bocinas, amado, yo comienzo a ver muchas personas vestidas de blanco. Muchas personas vestidas de blanco. Millones y millones de personas allí vestidos de blanco. Pero hay algo, amado, que me llama la atención. Y es que estas personas que yo veo vestidos de blanco no estaban despiertos, sino que estaban durmiendo. Pero mientras ellos estaban durmiendo, amado, de aquella bocina que yo veía, salía una melodía. No salía una canción, no salía una alabanza, sino una melodía suave. Una melodía suave. Gloria a Jesús. Mientras yo escucho, amado, aquella melodía, yo tengo miedo, amado. Pero mientras escucho aquella melodía, amado, yo siento una paz inmensa en mi corazón. Amado, pero hay algo que mientras yo estoy allí, yo pregunto al Espíritu Santo, porque había un personaje, amado, que se movía conmigo allí, y yo pregunto al Espíritu Santo, le hago esta pregunta: ¿cómo se llama este lugar a donde tú me has traído? Y él me dice: Brian, este lugar es el lugar de descanso, donde yo traigo a mis siervos que mueren en mi presencia, donde yo traigo a mis siervos de la tierra, los que parten conmigo, yo los traigo a este lugar a descansar. Amado, y yo veía tantas personas, millones y millones de personas allí vestidos de blanco, durmiendo, amado, con una paz, con una tranquilidad. Y yo veía, amado, y escuchaba este sonido de esta alabanza que salía de esta bocina. Y el Espíritu de Dios me decía: amado, esta alabanza, esta melodía que tú escuchas que salen de esta bocina, es lo que hace que ellos duerman con esta tranquilidad, que ellos descansen con esta paz, con esta, amado, con esta armonía. Pero de repente, amado, hay algo que yo veo en aquel lugar. Gloria a Jesús. Hay algo que yo veo en aquel lugar, amado, escucha bien. Y de repente yo puedo ver, amado, una serpiente. Puedo ver una serpiente con un diamante en su cabeza. Un diamante grande, un diamante, amado, hermoso, un diamante precioso. Y mientras yo veo aquella serpiente azul, amado, que en aquel lugar yo puedo ver, amado, aquel diamante. Y de repente yo le pregunto al Espíritu Santo: ¿por qué una serpiente? Y él me dice: recuérdate de lo que yo le dije a Moisés allí en el desierto, amado, en medio de esa visión. Cuando yo estoy en aquel lugar, que yo veo aquella serpiente azul moverse en aquel lugar con este diamante en la cabeza, yo le pregunto al Espíritu de Dios: ¿por qué una serpiente? Y él me dice: acuérdate de lo que yo le dije a Moisés allá en el desierto. Y de repente él me dice esta palabra: pero también recuérdate de lo que Jesús habló, que él dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como aquella serpiente
que levantó Moisés en el desierto. Amado, y mientras el Espíritu de Dios me hablaba de esto, Él me hablaba de la serpiente que Moisés levantó, pero Él me hablaba también de que Jesús dijo esta palabra, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como aquella serpiente. Amado, y mientras yo estoy allí, el Espíritu de Dios me dice: Brian, este lugar a donde tú te encuentras es el lugar de descanso, es el lugar de reposo. Y así como Moisés levantó aquella serpiente, así estos millones de personas que estuve aquí durmiendo, así serán levantados en aquel día. Amado, y mientras yo estoy allí, de repente yo veo aquella serpiente con este diamante en la cabeza. Amado, y esto me llama a la atención. Gloria a Jesús. Esto me llama la atención. Mi alma te adora, Dios de gloria. Poderoso Espíritu Santo de Dios. Y mientras esto, amado, me llama la atención, mi alma te adora, Dios de gloria. Poderoso Espíritu Santo de Dios. Yo estoy allí, amado, y yo le pregunto al Espíritu Santo: dime, ¿por qué esta serpiente tiene ese diamante en la cabeza? Y el Espíritu de Dios me dice: Brian, así está mi pueblo. Y yo le preguntaba: Espíritu Santo, explícame, ¿qué tú me quieres dejar dicho con esto? Y él me decía: sí, Brian, allá en la tierra, en medio de mi pueblo, hay dos clases de personas. Y yo le decía: ¿cómo así, Espíritu Santo? Y él me decía: así como este diamante está encima de esta serpiente, así mismo está una parte de mi pueblo montada en otra cosa que no es mí. Y yo le decía: Espíritu Santo, explícame, ¿por qué tú me dices que así hay dos clases de personas en la tierra, pero hay uno que está montado en cosa que no es en ti? Y él me decía: sí, Brian, hay una parte de ellos que está montado, uno está montado en la fama, otro está montado en la mentira, otro está montado en el orgullo, otro está montado en los afanes, otro está montado en la vanagloria, otro está montado en la contienda. Hay unos que están montados en el chisme, hay unos que están montados en la enemistad, hay unos que están montados en la falta de perdón. Y yo le decía: Espíritu Santo, pero ¿por qué tú me estás mostrando esto a mí? ¿Por qué tú me estás diciendo esto a mí? Y él me decía: sí, Brian, te lo estoy mostrando a ti, te lo estoy diciendo a ti, para que tú vayas y lo prediques en la tierra. Y él me decía: así como los profetas no le creían lo que yo ponía en su boca, él me decía: así pasará contigo. Hay muchos que no te van a creer, pero aunque ellos no te crean, habla lo que yo te estoy mostrando en este lugar. Habla lo que yo te estoy diciendo. Amado, y mientras él me decía esto, él me decía: pero Brian, también, así hay muchos líderes, así hay muchos pastores. Y yo le decía: Espíritu Santo, pero yo voy a decir esto también. Y él me decía: sí, háblalo. Él me decía: también hay muchos pastores que están montados en la hipocresía. Y él me decía, yo le preguntaba: Espíritu Santo, ¿cómo así? Dime. Y él me decía: sí, Brian, hay muchos que están montados en la hipocresía, porque por delante muchos de ellos se abrazan, por delante muchos de ellos se quieren, pero cuando se dan la espalda, uno con otro se comen, uno con otro se murmuran, uno con otro se critican,
uno con otro hablan mal del otro. Y yo le decía, Espíritu Santo, pero ¿por qué tú me muestras esto? ¿Por qué tú me dices esto a mí? Y él me decía, Brian, háblalo, porque ya la trompeta está a punto de sonar. Y él me decía, Brian, hay muchos de ellos que están montados en enseñarle al pueblo a tenerle temor a ellos y no a tenerle temor a mí. Y yo le decía, Espíritu Santo, pero ¿por qué tú me dices esto? Y él me volvía a decir, porque la trompeta está a punto de sonar. Y si yo voy, hay muchos que se van a quedar. Porque hay muchos dentro que piensan que están salvos. Porque hay muchos que le catarabasaya, que le tienen más temor a los hombres que a mí. Hay muchos que cuando están delante de los hombres se muestra que están bien, se muestra que van para el cielo. Pero hay muchos que cuando se meten en YouTube, que nadie lo está viendo, cuando se meten en Facebook, que nadie lo está viendo, que no lo está viendo el pastor, que no lo está viendo el líder, comienzan a hacer y a ver cosas ilícitas que no tienen que estar mirando. Y el Espíritu de Dios me decía, también ellos tendrán que dar cuenta a mí por esto, porque le están enseñando al pueblo a tenerle temor a los hombres y no le están enseñando al pueblo a temerme a mí, amado. Y de repente, cuando yo estoy allí preguntándole al Espíritu Santo acerca de esto, él me decía, Brian, ve y predícalo en la tierra, háblalo en la tierra, háblalo en la tierra, porque ya yo voy por la iglesia, ya yo voy por el pueblo, y son muchos los que se van a quedar por la falta de perdón, por la hipocresía, por la murmuración, por la contienda, por falta de temor hacia mí. Hay muchos que se van a perder, muchos que se van a quedar. Amado, y mientras yo estoy allí, en aquel lugar, que el Espíritu de Dios termina de mostrarme en aquel lugar, amado, yo comienzo a descender a la tierra de aquel lugar de donde fui levantado, amado, y comienzo a descender. Pero hubieron personas, amado, que ellos me vieron cuando el Espíritu de Dios me levantaba hacia las alturas. Y cuando aquella persona que me vieron ser levantado allí, cuando ellos vieron que yo iba descendiendo de las alturas hacia la tierra, ellos corrieron al lugar. Y cuando ellos corrieron, amado, allí donde yo fui puesto, hay una pastora de San José de los Llanos, amado, que me voy a reservar el nombre, pero tengo que decírselo a ella. Ella comenzaba a darme por la cara para que yo despertara, porque cuando yo descendí de aquel lugar, amado, yo quedé como muerto de tanta gloria que yo vi en aquel lugar, de tanta gloria que Dios me mostró en aquel lugar. Amado, yo no sé cómo hay gente que le dicen a Dios, muéstrame los demonios, muéstrame el infierno, muéstrame los principados. Mientras hay muchos, amados, que le dicen a Dios, muéstrame los demonios, yo le digo a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame los ángeles, muéstrame los arcángeles, muéstrame los 24 ancianos que dicen santo, 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 muéstrame los serafines. Gloria a Jesús. Y cuando yo desciendo a aquel lugar, amado, yo quedo como muerto de tanta gloria que yo pude experimentar en aquel lugar. Y cuando estoy allí, amado, aquella pastora comienza a darme bofetada por la cara para que yo despertara. Y cuando ella vio que yo desperté, amado, ella me dice, muéstrame de lo que Dios te mostró allá arriba, donde Él te llevó, al lugar donde Él te llevó. Y yo, amado, recuerdo que le dije a aquella pastora, hay mucho de en medio de nosotros que se van a quedar.
Y aquella pastora, amado, tan pronto yo le dije esta palabra, ella me dijo, amado, ella me soltó y se despegó y comenzó a llorar. Pero hay algo, amado, que me llama la atención, y es que mientras ella lloraba, ella decía: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Y ella decía: Señor, perdóname, perdóname, perdóname por lo que yo le he enseñado al pueblo. Ella decía: perdóname porque he conducido a tu pueblo por camino torcido. Perdóname porque le he enseñado al pueblo a tenerle temor a mí y no a ti. Perdóname por las tantas cosas que yo he hecho injustamente. Perdóname, Señor. Ella decía: perdóname, perdóname, perdóname. Y mientras yo veía, amado, a aquella pastora pedir perdón con lloro, con súplica delante de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios me decía: Brian, así hay muchos pastores, así hay muchos líderes, así hay muchos que tienen que tirarse de rodillas, que tienen que tirarse de barriga y comenzar a pedir misericordia. Y yo le decía: Espíritu Santo, pero ¿por qué tú me dices esto? ¿Por qué tú me muestras? Y yo decía: Señor, pero hay muchos que no me van a creer. Hay muchos que me van a hacer el frente. Hay muchos que no van a creer a lo que tú pones en mi boca. Y él me decía: Brian, háblalo. Porque aunque muchos no te crean, muchos serán juzgados por este mensaje que yo le mando a dar en medio de estos últimos tiempos, amado. Y el Espíritu de Dios me decía: Brian, así hay muchos pastores que piensan que las ovejas son esclavas, que quieren tener las ovejas prisionadas. Y él me decía: Brian, esto no se predica, pero es necesario que hable de lo que habló aquel profeta que dijo: ¡ay de los pastores que dispersan mis ovejas! ¡Ay! Y el Espíritu de Dios me decía: Brian, es que ellos no entienden que por encima de ellos hay alguien más grande que ellos, a quien ellos van a tener que darle cuenta de lo que están haciendo en medio de mi pueblo. Y él me decía: Brian, por eso es que hay muchas ovejas que muchas veces se van del lugar donde ellos se congregan, porque ellos se sienten ser esclavos, porque ellos sienten que son esclavos en ese lugar. Y cuando van y se congregan a otro lugar, ellos se sienten libres. Y yo le decía: Espíritu Santo, dime, pero ¿por qué ellos se sienten esclavos? Porque cuando yo le muestro, cuando yo le hablo, ellos no creen. Y el Espíritu de Dios me decía: y cuando yo pongo palabra en su boca, los líderes no creen, los pastores no creen. Y el Espíritu de Dios me decía: pero también ellos tendrán que dar cuenta, porque muchos de ellos, cuando se va una oveja de su iglesia, van a donde los demás pastores y dicen: no me acerte a fulana, no me acerte a fulano aquí, porque salió en desobediencia. Y el Espíritu de Dios me decía: Brian, es que ellos no han entendido que todos son iguales delante de mi presencia, que aunque uno tiene más responsabilidad que otro, pero ellos son iguales delante de mi presencia. Y ellos han creído que los chiquitos no pueden corregir a los grandes. Ellos han creído que a los chiquitos yo no les puedo mostrar lo que puede acontecer en medio de la iglesia, en medio del pueblo. Amado, y cuando yo me despierto de madrugada, amado, yo comienzo a escribir en el teléfono todo lo que Dios me muestra. Pero yo no me quería levantar de mi cama. Y el Espíritu de Dios me dijo: Brian, levántate y escribe. Escríbelo, lo que yo te estoy mostrando y lo que yo te mostré anoche.
Escríbelo. Amado, y cuando yo me levanto, yo cojo para la sala, me levanto de mi cama y cojo para la sala. Y cuando cojo para la sala, me siento en el mueble a escribir. Y cuando termino de escribir, amado, yo me tiro de rodillas. Y cuando me tiro de rodillas, amado, comienzo a llorar, a decirle: Señor, ten misericordia. Amado, fui delante de la presencia de Dios, como aquel profeta Daniel, que dijo: Señor, ten misericordia de mi pecado. Ten misericordia de mi pecado y del pecado de tu pueblo, porque hemos caminado injustamente acá vasalla delante de tu presencia. Señor, hemos caminado. Y aún Jeremías, cuando iba a decirle al pueblo: así dice Jehová, el pueblo decía: no escucharemos, andaremos en la maldad de los deseos de nuestros corazones. Y yo le decía: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y mientras yo lloraba, amado, de repente, amado, yo quedé durmiendo allí. Y cuando quedo durmiendo, amado, yo me veo en un elevado de aquí de Boca Chica, el elevado que está por Claro, amado, y yo me veo ahí con un megáfono en la mano. Y cuando yo me veo con este megáfono en la mano, amado, yo hablaba acerca de esta visión, pero yo repetía, lo que más yo repetía era: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Amado, y esto era lo que más yo hablaba por aquel megáfono: Cristo viene, Cristo viene. Y la gente me miraba y se burlaba. La gente decía: ese varón está loco. La gente decía: los cristianos están locos. Pero nada más yo decía: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Amado, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Y es necesario de que día tras día, amado, le digamos al Señor que quite de nosotros todo lo que no es agradable a su presencia. Es necesario que vayamos delante de la presencia de Dios y le digamos: Señor, ayúdame a serte fiel. Es necesario que vayamos delante de la presencia de Dios y le digamos: Señor, yo te entrego esto. Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a servirte de todo corazón. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y por eso, amado, quise leer aquí esta cita en Amós 3, capítulo 3, versículo 7, donde dice: porque no harás nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amado, y esta visión que Dios me dio, amado, fue un secreto que Dios me reveló. Me mostró, amado, el Señor el lugar de descanso. Me llevó a aquel lugar de descanso donde pude ver personas, amado, durmiendo, vestidos de blanco. Y pude escuchar aquella melodía suave. Amado, porque la Biblia no se equivoca. Prepárate, porque viene una nueva enfermedad para esta tierra, donde el cuerpo de la persona comenzará a podrírsele por parte. Viene un caos para esta tierra. Y es necesario, amado, que nosotros demos el alimento como es. Es necesario que nosotros le enseñemos al pueblo a tenerle temor a Dios y no a los hombres, porque ya Cristo viene. Y es necesario que nos enfoquemos en lo que verdaderamente vale la pena, que es la salvación de nuestra alma. Mi alma te adora, Dios de gloria. Ya Cristo viene. Ya Cristo viene. Alabado sea Dios.